Prepárate porque la J-Lo ha vuelto a ser de las suyas. Y Ben ha roto el silencio. ¡Todo lo que habrá sufrido! ¡No! Pero eso no es lo único que te voy a contar el día de hoy. Porque Justin Baldoni está completamente derrotado. Perdió todas sus demandas. ¿Está chillando? Creo que no hay que adelantarnos demasiado. ¿Por qué está chillando? No hable con ella. Déjela. Míreme a mí. Y si esta es tu primera vez en el canal, mejor vete preparando algo de tomar, como un buen café, porque el chisme sabe mucho más rico con el aroma a un buen café. ¡Delicia! Bueno, espero que lo disfrutes tanto como los chismes que te voy a terminar contando. Como por ejemplo, ¿ya supiste? Eminem, o sea, el rapero, ese que se cree negro, pero está bien blanco, resulta que ha demandado al dueño de Facebook con el Meta por nada más que la cantidad de... $100,000 millones. Bueno, para ser exactos, 109. Ya sé. Esto está tan revuelto como un plato de frutilupis. Pero déjate cuento. En este canal yo te platico todos los chismes, las noticias que existen, que hay, más relevantes dentro de los medios. Y por supuesto no solamente me conformo con ir a ver el Google y a ver qué te parece, sino dar mi propia investigación para saber un poquito más y en muchos de esos casos descubrir si la noticia es real o la noticia es falsa. Como por ejemplo... Triste noticia, acaba de fallecer el Sol de México. Relájate, porque precisamente para eso estoy yo aquí. Para informarte si esas cosas son verdad o son falsas. Como por ejemplo, esa noticia es una noticia falsa del TikTok que han utilizado ahora la inteligencia artificial. Y en la gran mayoría de las noticias en TikTok andan haciendo este tipo de chantaje para generarse visitas. Así que no te preocupes, aquí estoy para ti. ¿Con constantes cameos? ¿Uso indiscriminado de variantes? ¿Todo el paquete? Bueno, usted dígame. And I had practiced all week. I had practiced it so much that... El Cap terminó platicando que estuvo practicando cómo decirle a su esposa en portugués. Pues que fuera su esposa, güey. Y resulta que lo volvió una canción que terminó cantando a la hora de estarle haciendo el delicioso. ¿Lo dices otra vez, por favor? No, perdón, eso no fue lo que quise decir. Creo que no entiendo cómo se llegó a malinterpretar, pero lo que le estaba haciendo era un delicioso desayuno por la mañana. Aunque el desayuno, de acuerdo a Chris Evans, ese desayuno llevaba un par de huevos y una salchichota. Bueno, como ya te darás cuenta, independientemente de que el video tenga una portada y unos chismes, noticias en la portada y tal vez otras en los títulos, en realidad en todos los videos hay mucho más de lo cual llego a platicar e incluso algunas veces puede que lo que más te interese ni siquiera aparezca. Así que, como un buen libro, no juzgues este video por su portada, porque les suele interesar mucho más algunas veces lo que ni siquiera viene en ella. Así que presta mucha atención a esto, porque dentro de los chismes que traigo hay unos que están más ricos que otros, pero eso depende desde el cierto punto de vista de cada persona. Como por ejemplo... En realidad se hubiera sentido en peligro. Así yo le dijera que se quedara, ella se hubiera ido. ¡Ajá! Lo sabía. Siempre es la chica blanca, piénselo. La morra se contradijo total y absolutamente, Vivian, sobre lo que le pasó a Valeria, porque literalmente dijo lo opuesto. Claro, por supuesto, tenemos que tomar en cuenta ciertas cosas, que ahorita te voy a platicar los detalles, porque la entrevista pues fue larga y hay que ser claros. Dentro de la entrevista, que de hecho se le está juzgando más de lo que se le debería hasta cierto punto, porque hay muchas cosas que están dentro de los archivos y es un juicio legal, de lo cual ella no puede hablar, porque si habla sobre ciertas cosas que están archivadas, se desacreditan por completo dentro del mismo juicio que se está haciendo y pues a ella ni le conviene decirlas, güey. Así que toma en cuenta eso. Hay cosas de las cuales no habló no porque quisiera ocultarlas, sino porque realmente
legalmente no puede hablar de ellas, porque aparte de que la tramitan y va a juicio individualmente de lo que está pasando, aparte se echa a perder el mismo juicio que está haciendo actualmente, ¿no? Hay que prestar atención a esas cosas, porque en casos como este es muy importante, como en el caso de Kim, la niña que llegó a pasar por estas cosas. Se juzgaba mucho a la madre, pero les advertí en ese entonces: no puedes juzgar a la madre, güey, porque hay cosas que incluso ella misma te está diciendo que están en trámite, no te las puede decir, no puede hablar de esto, no puede hablar de aquello, precisamente porque es parte de un trámite. Y gracias a que se cayó, y gracias a eso que la terminaron juzgando todavía más siendo la inocente, güey, porque el que terminaron considerando todos en las redes sociales que era el libre, que no era el pedo, que era un inocente, en realidad resulta que sí es el pedo, güey. Así que toma muy en cuenta esto, ¿no? Como en casos como este, hay que prestar atención a ese pequeño detalle legal. Hay muchas cosas de las cuales no puede hablar, porque literalmente, si las habla, se echa a perder todo el caso completo y a ella no le beneficia en la parte de lo que está archivado para ella. Así que... Pon atención que esto es importante. Antes de que se ponga el sol el tercer día, ella deberá ir a completar su testimonio, porque resulta que al final de todo este embrollo terminarán siendo más de 50 personas las que están testificando. Personas que de hecho no todas son consideradas sospechosas. Obviamente es una de ellas, ella es la sospechosa porque se le considera una persona envidiosa, güey. Una persona que quería ser igual que su amiga, güey. Y de cierta manera quería quedarse con su lugar. Eso es lo que se sospecha en redes sociales. Pero como eso es principalmente en TikTok, güey, debes de tomarlo muy a pecho y detallado y prestar atención al más mínimo detalle, porque en muchos de los casos de TikTok es totalmente un error. ¿Por qué? Porque se basan en nada, güey. O en inteligencia artificial o mamadas como esas, como te acabo de platicar hace rato. Así que en este caso resulta que a ella sí podría estar implicada, porque de acuerdo a lo que estuvo platicando, definitivamente hay una sola cosa en la que sí le doy la razón. Olía a culo el... Porque independientemente de que sí fue a dar el testimonio que no necesitaba dar en la cuenta de YouTube, güey, de cualquier manera, como en el caso Kim recuerda, el hecho de que vaya a presentarse enfrente de las redes sociales, de las cámaras y decir que es inocente, güey, no necesariamente te hace inocente, aunque incluso llegues a terminar lloriqueando enfrente de la cámara, güey. Y en este caso puede ser igual viceversa, como en el caso Kim, querían que la mamá llorara y la mamá no estaba llorando, güey, y por eso la consideraron culpable. Luego la consideraron por llorar. Y al vato que sí era el pedo se puso a llorar enfrente de la cámara, güey, y ese sí era el pedo, güey. Así que presta mucha atención a que la gente, incluso cuando aparente ser inocente, güey, muchas veces solamente te quieren ver la cara de pendejo. Incluso si vienen enfrente de la cámara a contarte su verdad es su mentira. Así que en este caso sí entiendo la parte del nerviosismo que tiene después de todo Vivian, güey. ¿Por qué? Porque está enfrente de las cámaras, se tiene que exponer y todo, y si te pones sus zapatos se entiende que la cague al expresarse, como contradecirse en ciertas cosas, pero en muchas de ellas se generó más sospechas, como por ejemplo esa, ¿no? Literalmente acaba de decir ella misma que si le hubiera dicho que se quedara, se iba. No tiene ningún sentido cuando tenía que hacer exactamente lo opuesto. Pero se entiende que lo que quiso dar a entender es que ella le valía madre a Valeria si tú decís una cosa. Si ella se quería quedar, se quedaba. Lo malo es el detalle con los regalos que le envió. Los regalos que le envió y la hora a la que le envió es correcta, güey. Pero el problema es que los regalos ya estaban ahí. Ella los podía ver. Y lo que se sospecha es que Vivian lo que quería es que se quedara más tiempo para que llegara el fulano a darle cuello. Así que te lo diré tal cual. Culpable o no culpable, el testimonio que ella dio en YouTube sobre lo que sucedió y las respuestas que dio
lo dejó todo peor para ella. Ahora, si ese fue el mismo testimonio que dio enfrente de la corte, güey, su ventaja que tiene es que no sirve de mucho lo que tienen en su contra, güey. Fuese o no fuese culpable. Literalmente tendrían que agarrar al culpable y que el culpable termine confesando, porque recuerda que esta es la vida real. Este no es un episodio de un programa de televisión, güey, donde te empiezan a decir puras mamadas que no tienen sentido, tiene que haber un pinche abogado presente, etcétera, etcétera. Y la verdad es que independientemente de que sea o no sea culpable Vivian no va a ir al bote, güey. Porque lo que hizo sí es que lo hizo, güey. Realmente no puede haber pruebas al respecto, a menos que tengan al culpable, que tengan el arma del culpable y que el culpable termine confesando que ella estuvo involucrada y que puedan involucrarla. O sea, asómense al centro translúcido de esta cebolla de cristal. el sistema de justicia apesta, y no solo en México, también en Estados Unidos y en otros diferentes países, porque no lo cambian. Y por eso muchos criminales salen libres y otros simplemente no los pueden atrapar. Como el caso de los zapatitos que tienen en México. ¿Por qué no los pueden atrapar? Porque mientras que no haya cuerpo, no hay delito que perseguir. O sea, que todos los pinches narcos se salvan, güey. Por eso. Se acabó, porque ¿qué creen? Me conocen como el Lord Quejumbres. Porque mientras en México se aprovechan los criminales, los villanos de la historia, de esa regla para salirse con la suya, güey, en Estados Unidos se la libran con el hecho de que mientras no hay arma, no hay delito que perseguir. O sea, es la reverenda y misma mamada, pero del otro lado del charco. Amén. Pero también tenemos que sacarla para siempre de aquí. Amén. Ya saben lo que pasó en la fiesta De la J-Lo. Uy. Pues resulta que andan diciendo que la J-Lo ya empezó, güey, a decir las cosas que no había dicho de Ben. Sí, se empezó a hablar acerca de su paquetón, güey. Que de hecho, pues no está tan grande como teníamos pensado. A veces me pregunto, ¿cuántas pulgadas se requieren para ser Batman? Porque aparentemente para Jennifer López, pues no se ocupan muchas. De hecho, resulta que anda diciendo que era una ventaja, ya que no necesitaban demasiado espacio para esa parte del traje de Batman, ya que pues no había mucho que cuidar ni que proteger. En fin, necesitas de mí. Tú necesitas de mí para contarte todos los noticias más jugosas, más sabrosas que hay y de una manera peculiar, para que no salgas de aquí con un coraje en el hígado, sino más divertido, ¿no? El asunto. Así que venme poniendo la manita ahí abajito y a donde está el like. Sí, no te cuesta nada, güey, ándale, ya. Estás queriendo, ¿para qué le juegas? ¿Vas a decirme que no quieres? Claro que sí quiero. O él se merece lo mejor. Ya, cálmate, sí, te va a encantar. Dale. Bueno, permíteme contarte un detalle muy interesante sobre el caso que tiene Eminem en contra del metaverso de Mark Zuckerberg, porque al final de cuentas el dueño de Facebook, al utilizar su pinche sistema de inteligencia artificial, indirectamente, pues como ya has llegado a escuchar seguramente, hay varias canciones de Eminem que no son de Eminem, pero como su voz es pues muy sencilla para la inteligencia artificial de copiar a la perfección, güey. Ya salieron muchas canciones y la verdad, varias de ellas están muy buenas. Y no es por criticar, güey, pero eso es lo que más le caló a Eminem, güey. La facilidad que pudieron hacer para utilizar su voz de la manera más perfecta posible, copiársela y sacar canciones que en las redes sociales ya se volvieron incluso más populares que unas de las últimas que ha llegado a sacar, güey. Qué embarazosa situación. ¿No se ofendió? No se ofendió, güey. Se requete contra mega encabronó. ¿Que no ves que te estoy diciendo que está haciendo la demanda por 109 millones? O sea, no sé si sepas, pero en la última década Eminem no ha ganado esa madre, güey. Y quiere cobrar todo eso. Pero en este caso, a pesar de que es muchísimo dinero del que estamos hablando, es muy probable que sí pueda terminar ganando. Precisamente por
todo el dineral que no va a generar. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, literalmente ya cualquier güey puede entrar y sacar una canción de Eminem creándola a sí mismo. Y es muy interesante porque en el caso de los raperos, güey, muchos de ellos, no estoy diciendo que no canten, por supuesto que sí cantan, y en especial alguien como Eminem, pero en el caso de ellos, güey, es hablado. Así que para la inteligencia artificial, hablarlo es mucho más sencillo que cantarlo a la hora de copiarlo. Bien dicho. Cuenta una historia, dime si la conoces, en la que una mujer se halló en la desafortunada situación de ser demandada por el director de la película que ella misma produjo. Porque resulta que dentro de todo este desmadre que se hizo entre ambos, al final de cuentas resulta que como que hubo algo entre los dos, como que sí, como que no, como que había pasión, pero como que los dos estaban entre que sí le ponemos o no le ponemos, y al final de cuentas sí es un pinche caos, güey. Sí es un pinche caos porque la morra está casada, el vato también está casado, y ninguno de los dos puede decir la pinche verdad en realidad. Pueden fingir que están diciendo la verdad ambos, pero en realidad ambos se la pasaron mintiendo durante todo el pinche caso. Discúlpate, ¿qué es todo esto? ¿Cuál es el malhechor del año? Pues todos lo son. No leíste mis memos, ¿verdad? Por un lado tenías a Justin Baldoni, quien alegaba que le quitaron su película por pura maldad, güey. Y él estaba siendo representado por un abogado que anteriormente lo había demandado, precisamente por haberle quitado su película a un chico con cáncer, de la cual el muy cabrón alargó el caso, no iba al juicio, no iba a ser ni madres, esperando para que el vato no pudiera tener su operación con la cual se pudiera salvar y ganar el juicio. O sea que este cabrón le dio cuello de cierta manera al pobre tipo, aparte de quedarse con su película, güey. Y lo que estaba alegando Justin Baldoni ahora es que Blake le quitó su película, güey. Ronroneando en mi cuello, porque me ama. Esa es una canción. No lo creo, no. Porque esa es una realidad, güey. Incómoda para muchos, pero realidad al fin y al cabo, porque el karma se lo iba a terminar chingando, y muy merecidamente, porque no se podía salir libremente de lo que hizo en aquella ocasión, de lo cual de hecho debería ir al bote, güey, porque, como te digo, la justicia, la ley, el sistema no está de la manera correcta, porque evidentemente se chingó al pobre morro, güey, para robarle su película. Y aquí, al menos este pendejo sigue vivo y respirando, no el otro, ¿verdad? De cierta manera, nada más llegó el karma. Bueno, soy fan del perdón. Siempre lo he sido, pero no soy bueno olvidando. ¿De qué estás hablando? ¿Acaso no lo has pensado? Solo piénsalo. Pero piénsalo muy bien. Era el mismo abogado, el de Justin Baldoni, que tenía ahora en contra de Blake Lively, que el que estaba en contra de él cuando era el chico que tenía cáncer. O sea, en pocas palabras, y de cierta manera, puede ser que haya sido su abogado intencionalmente, ya que al final de cuentas, él terminó perdiendo. Y si lo piensas, desde el comienzo te lo terminé advirtiendo. Justin Baldoni, en el momento que hizo las demandas de 400 millones y cientos de millones más en otras demandas, desde ese momento... Se la mamó. Eso es. Admíralo. Al abogado que lo hizo que terminara pagando por lo que le hizo a su anterior cliente. Porque si lo piensas bien, ningún abogado le hubiera seguido el juego a Justin Baldoni con esos de cientos de millones de dólares, güey. Era demasiado tonto creer que podía ganar. Y te lo advertí desde que llegó a pasar. Desde el momento que puso las demandas, y eran varias, por cientos de millones de dólares, las iba a perder todas. Y él es tonto, es decir, tonto. Que primero que nada, ¿cómo se le pudo ocurrir contratar al mismo abogado que llegó a tener en contra en un juicio que ese mismo abogado aparte lo perdió, güey? O sea, no lo contratarías porque lo perdió, no lo contratarías porque estaba en contra, luego no lo contratarías porque... Sí,
tú ganaste aquella ocasión, pero ganaste ocasionando que la persona al cual él estaba representando dejara de existir solo porque tú eres un cabrón, güey. Así que tenía deseo de venganza, güey, entre otras cosas más. Al final de cuentas, pues claramente terminó perdiendo porque hasta su propio abogado, en mi opinión, evidentemente estaba en su contra, güey. Porque todo lo que vino exponiendo de cierta manera, sí, trataron de joder la reputación a Blake Lively en el proceso, güey. Porque metieron muchas cosas en todo el proceso que no tenían que ver absolutamente nada que ver con la demanda, güey. Pero al mismo tiempo, muchas cosas que sí, y se entiende perfectamente que la intención era joder su reputación, porque así ganas al mismo tiempo a la gente que va a terminar en un juicio de tu lado. ¿Que quiénes son? Pues los que van a decidir si tú eres el culpable, tú eres el inocente, güey. Como en este caso el jurado, si hubiera llegado a llevarse el juicio a cabo, Justin Baldoni podría terminar ganando porque ganó las redes sociales. Pero el detalle está en que nunca prestó atención a que antes de llegar a eso tenía que ganar el juicio de manera legal. Yo lo sé, usted lo sabe, incluso él lo sabe, que es mucho decir, ya que estoy seguro de que le sacó una muy buena feria en el proceso como abogado de Justin Baldoni. Pero si Justin Baldoni en algún momento hubiera dejado su pinche codicia a un lado, güey, se hubiera percatado que la cantidad que quería exigir en el juicio era reverendamente una mamadota enorme, güey, más grande que las que hace Mia Khalifa. Anyways, el punto es que, uno, estaba la codicia que encontrabas en la cantidad que quería como demanda, güey. Toma en cuenta que la película costó 10 veces menos de lo que quería cobrar, güey. Bueno, de hecho fueron como 15 veces menos de lo que quería cobrar en una sola demanda. Ahora, lo que generó la película fue un chingo precisamente por todo el desmadre que se hizo. Y era una cantidad que nadie esperaba que llegaran a ganar. Pero al final de cuentas fue porque el drama detrás de cámaras estaba mejor que el de la película. Anyways, el punto es que al final de cuentas el proceso se basaba en él dijo que ella dijo que el fulano dijo. Y ese no es un caso para nadie que tenga 3 pinches neuronas en su cabeza. Y eso, evidentemente, el abogado de Justin Baldoni lo tenía que saber, güey. El problema es que Justin Baldoni aparentemente no tenía las 3 neuronas, güey. Pero sí se la pagó 5 minutos más tarde. Porque resulta, güey, de que parte de que Justin Baldoni va a tener que pagar un dineral, güey, por haberlo tenido como abogado, ya que cobra millones de dólares. Aparte de eso, güey, no se llevó ningún centavo en el proceso, perdió todas las demandas porque precisamente se basaba en un tipo dijo, un reportero dijo algo que al final de cuentas se terminó malinterpretando. Y cuando ya fueron a ver los datos sobre esa conversación en la que se basaba la última demanda que le quedaba, güey, resulta que no eran las palabras exactas y era una mala interpretación al final de cuentas de las palabras. Y como se malinterpretaron, ya perdió la demanda basada en el fulanito de tal me dijo a mí. Muy adentro, en tu núcleo, eres un pendejo. Porque en 6 meses de trámite legal, nunca le llegó a cruzar por la mente al güey que no podía ganar un juicio de 400 millones de dólares, güey, en uno de ellos y otros cientos en otro, güey, con un comentario de Pánfilo me dijo que tú andabas diciendo que yo me portaba muy mal. No seas pendejo. Anyways, toma en cuenta esto porque es súper importante para casos como este. El karma está cabrón.